Hola, bienvenidos. En esta ocasión estaremos tratando varios temas, como lo son el temperamento, el carácter, la personalidad y los rasgos de la personalidad. Iniciaremos con la descripción del temperamento. El temperamento es la manera natural en la que un ser humano interactúa con el entorno. Puede ser hereditario y no influye en factores externos, solamente si estos estímulos fuesen demasiado fuertes y constantes. El temperamento es el rasgo descriptivo del estilo de actuar que nos distingue de los demás como únicos e irreemplazables, de modo que podamos armonizar con ellos. Según el estudio de los antiguos médicos griegos, como lo son Hipócrates y Galeno, existen 4 temperamentos, los cuales son el sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. Las características del sanguíneo son ser una persona cálida, campante, vivaz, es receptiva, se basa en las emociones y tiene la capacidad de contagiar al resto con su espíritu, que es amante de la diversión. Continuaremos con el temperamento colérico. Una de las características que más sobresale de este temperamento es su alta sensibilidad. Es una persona autosuficiente e independiente. Tiende a ser manipulador e intolerante, aunque también voluntarioso y en cierto punto extrovertido. Continuaremos con la descripción del temperamento melancólico. Las personas con el temperamento melancólico son muy sensibles y manejan muy bien la concentración de la atención. Además, son perfeccionistas y analíticos. Tiene cambios emocionales muy bruscos y por lo general son muy soñadoras. Un dato importante que debemos saber es que entre estos temperamentos se pueden dar ciertas combinaciones. ¿En serio? ¿Y cómo qué combinaciones se dan? ¿Nos puede dar un ejemplo? Claro, debemos de tener en cuenta que no en todas las personas se encontrará un temperamento puro, y por esa razón en algunas ocasiones encontraremos uno como el dominante y el otro como el secundario. Continuando con el tema, hablaremos sobre el carácter de una persona. El carácter es la manera en la que una persona reacciona habitualmente frente a una situación. Comúnmente el carácter se divide en fuerte y débil. Un carácter fuerte se caracteriza por la capacidad de mantener la propia elección a pesar de adversidades. Por el contrario, la persona considerada con un carácter débil es fácilmente dominada por el carácter de los demás. Un dato muy importante que hay que saber es que el carácter es muy influenciado por 3 factores externos, los cuales son la emotividad. Este rasgo sirve de base para la clasificación de individuos emotivos y no emotivos. Si un sujeto implica sus sentimientos primero o no ante un estímulo. La actividad. Esta implica 2 vertientes. Por una parte, la necesidad gratuita de actuar a causa de una necesidad congénita, comer, dormir, etc. Por otra, la necesidad de eliminar todo obstáculo que trate de oponerse a la dirección del sujeto. Y la resonancia. La resonancia hace referencia al tiempo de impresión que nos otorga un acontecimiento y el tiempo necesario para la reconstitución de la normalidad ante dicho acto. Adiós. Jessie, ¿puedes decirme qué es lo que piensas y sientes o por qué te comportas así? Ya te dije que es mi personalidad. Déjame tranquila. ¿Y eso qué es? Cuando hablamos de personalidad, nos referimos a un conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos profundamente incorporados que persisten en el tiempo y nos hacen únicos e irrepetibles. ¿Tanto drama por eso? Nuestro comportamiento no está determinado tan solo por la personalidad. No está determinado solo por eso. El aprendizaje, el ambiente o los estados anímicos nos condicionan a la hora de actuar en ciertos momentos.
¿Mucho tiempo después? Buen día, licenciado Hernández. ¿Podría explicarme cómo es eso de la personalidad? ¿Qué es lo que quieres saber? Todo lo que sepa. Excelente. Si bien la personalidad puede en cierta medida predecir o determinar cómo nos comportaremos ante diferentes situaciones, no podemos pretender que la exactitud sea al 100%. La complejidad del ser humano y la inmensa cantidad de factores que intervienen en nuestra manera de actuar hacen imposible la identificación de un único predictor de comportamiento. Muy bien, veo que tienes conocimientos acerca del tema. Sí, un poco. Veamos entonces que la personalidad persiste en el comportamiento de las personas congruentes a través del tiempo, aún en distintas situaciones o momentos. La personalidad es la forma en que pensamos, sentimos, nos comportamos e interpretamos la realidad, mostrando una tendencia de ese comportamiento a través del tiempo que nos permite afrontar la vida y mostrarnos el modo en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Nos permite reaccionar ante ese mundo de acuerdo al modo de percepción, retroalimentando con esa conducta en nuestra propia personalidad. La personalidad será fundamental para el desarrollo de las demás habilidades, el del individuo y para la integración con grupos sociales. Ahora lo entiendo mejor. Gracias. Hasta pronto, licenciado Hernández. Hasta pronto, Jessie. Hola chicos, me llamo Carlos y voy a hablarles acerca de los rasgos de la personalidad. Un rasgo es una disposición relativamente permanente de la personalidad que es inferida del comportamiento y que a su vez se supone determina el comportamiento. Los rasgos fundamentales son aquellos que son indivisibles y cuya combinación da paso a otro rasgo. Nos permiten hacer predicciones sobre nuestra conducta y la de los otros, rasgos denominados secundarios. La personalidad puede categorizarse en estos 5 grandes rasgos que fueron descritos en la teoría del Big Five. Los 5 grandes rasgos de personalidad, también llamados factores principales, suelen recibir los siguientes nombres. Factor OCEAN, formando así el acrónimo OCEAN. El modelo de los 5 grandes que desarrolló Raymond Cassel. Así que sin más preámbulo, veamos de qué trata cada factor. Los llevaré con un amigo, experto en eso, en la oficina de Scott. Hola amigos, hoy hablaremos de los 5 grandes rasgos de personalidad, también llamados factores principales. Lo aprenderán fácilmente. Vamos a resumirlo. Factor O, que se refiere a la apertura a la experiencia, muestra en qué grado un sujeto tiende a buscar nuevas experiencias personales y concibe de una manera creativa su futuro. El factor C, que corresponde a la responsabilidad, refiere a cuán centrado está el sujeto en sus objetivos, además de cuán disciplinado se muestra para la consecución de dichos fines. Factor E, que se refiere a la extraversión, define el grado en que el sujeto se muestra abierto con los demás y canaliza su energía en contextos sociales. Factor A, o amabilidad, es el grado en el que la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. La persona amable es aquella que confía en la honestidad de los otros individuos. Tiene vocación para ayudar y asistir a quien lo necesite. Se muestra humilde y sencillo. Es empático hacia las emociones y sentimientos ajenos. Y por último, pero no menos importante, el factor N, que corresponde a la estabilidad emocional, la cual se define en qué grado una persona afronta sin problema las situaciones complicadas de la vida. Los sujetos tranquilos no muy proclives a sentir rabia o a enfadarse suelen permanecer animados y gestionan muy bien sus crisis personales. Eso es todo por hoy, chicos. Hasta pronto.